Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Te Ayudo Kinesio. En el día de hoy vamos a ver la biomecánica de codo con sus planos y sus ejes. Recuerden que si les gustó el canal, no olviden de suscribirse y dejar un comentario a ver qué les pareció el video. Comencemos. Vamos a ver que los planos y los ejes es cuando un segmento en este caso del cuerpo humano, se mueve en un plano tridimensional. Entonces vamos a tener un plano y un eje en el cual se va a mover. En este caso, la flexoextensión vamos a ver que comparten un plano sagital con un eje frontal, también llamado lateral o eje también transversal. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Un pajarito! ¿Por dónde pasa el eje de la flexoextensión? Lo habíamos visto en la clase pasada de biomecánica del codo, la parte 2. Si no viste el curso, te lo dejo aquí arriba para que lo puedas ver. Que en el caso de la articulación del codo, que están formados por tres articulaciones, el codo realiza dos movimientos, que es la flexoextensión. Y el eje de la flexoextensión, justamente ahora lo vamos a ver, que pasa por la zona de la eh, polea o la tróclea humeral. Vamos a ver que la parte interna del codo es la que está dotada de solo la flexoextensión por donde pasa ese eje, mientras que la parte externa va a compartir un eje para lo que es la rotación longitudinal en el caso de realizarse la pronosupinación. Pero, como habíamos hablado en la clase anterior, la pronosupinación requiere de la radio cubital inferior. Entonces, en este caso no estamos viendo esa articulación, por ende no estamos viendo antebrazo. Nos vamos a basar solamente en el eje de flexoextensión. En este caso estamos viendo la tróclea, también estamos viendo lo que es el cóndilo, y si esquematizamos como lo dice Capangi, la parte interna, que es esta que estamos señalando aquí, es la parte de la tróclea por donde pasa el eje, en este caso rojo, que es el de flexoextensión, y vamos a ver que la parte externa también comparte un eje longitudinal, que en este caso este eje longitudinal pertenece a la pronosupinación, que la vamos a ver más adelante cuando veamos antebrazo. En este caso ahora solo nos importa el eje rojo, que atraviesa el cóndilo y la tróclea desde un lateral hacia el otro. Por eso es un eje lateral o un eje también denominado frontal, coronal o transversal. Vamos a ver que aquí tiene una forma de horquilla, la zona por donde se distribuyen eh, las ramas de la diáfisis del húmero hacia abajo para terminar en su epífisis distal, que en este caso sería la zona de la paleta humeral. Y se asemeja a la horquilla de una bicicleta, también como habíamos visto en la clase anterior. Que si lo esquematizamos de este modo, esta es la horquilla de la bicicleta, por aquí pasa el eje justamente que hace mover las ruedas. Entonces aquí se asemeja que pasa el eje por donde se movería el cúbito y el radio en la flexoextensión. Una vez que esto quedó claro por dónde pasa el eje, vamos a esquematizarlo en un video y aquí vamos a tomarnos el tiempo para dibujar. Bien, este es el plano sagital. Lo vamos a dibujar en cuadrado. Y el eje, porque acá estamos viendo obviamente una vista que es sagital, el eje va a pasar por este punto y lo va a atravesar de la siguiente manera, hacia el otro lado. Ustedes siempre recuerden que el plano con el eje se van a cortar de manera perpendicular. Eso siempre es lo que va a suceder. O sea, si yo sigo la línea del eje, siempre va a cortar en un punto a el plano sagital. Siempre se cortan en un punto. ¿Bien? Ahora, esta es la vista sagital. Nosotros estamos viendo el plano como en este caso un rectángulo desde frente, con el eje que lo corta desde un lateral hacia el otro, que justamente pasa por la zona de lo que es la paleta humeral. Y si lo vemos desde un plano frontal, en este caso frontal, pero vista posterior, desde atrás, vamos a ver que si yo dibujo el eje va a pasar desde aquí hacia aquí. Bien, ahora que se acercó un poquito, lo vamos a hacer nuevamente. A ver si me lo permite. Desde aquí hasta aquí.
Ese sería el eje, ahí lo pueden ver perfectamente. Y el plano, en este caso, lo vamos a dibujar en rojo. De esta manera quedaría el plano. El plano es como que se vería hacia allá. Y en un punto se cortaría con el eje. Más o menos, ahí estaríamos viendo. Este es nuestro plano sagital. Y este es nuestro eje frontal o lateral o coronal o transversal. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal y si les gustó dejen su like, su comentario y no olviden seguirme al Instagram. Hasta luego.